Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo mi top 10 de lecturas de 2022. ¿Quieres saber cuáles son? Pues arrancamos. Como no he sabido reducir a 5 y he tenido que poner 10, hoy le he pedido a Elsa por favor que no me venga a spoilear mis opiniones. Así que hoy me vais a tener a mí con disculpas por mi parte, porque le he dicho, mira chica, de verdad, este vídeo se nos va a quedar enorme, si no. También he tardado un poquito en arrancar este año, en hacer mis 10 mejores lecturas, porque la verdad es que me ha costado elegirlas. De hecho, he vuelto a ir a Goodreads, he vuelto a poner las puntuaciones, con las nuevas sensaciones de los libros, con el reposo del tiempo a lo largo de este año. He vuelto a ver qué sensaciones me dejaron algunos libros y hago una cosa para eso, que es cogerlos, tocarlos y pensar que me he llevado y volver a dejarlos. Pero bueno, he conseguido hacer 10 mejores lecturas. Aviso también a navegantes, voy a hacer otro vídeo donde he sacado los 10 mejores thrillers de este año, porque al final los thrillers creo que comparan mal con otras lecturas y acabo despreciando, aunque soy lectora habitual de thrillers y sabéis que los disfruto y que me encantan y tal, pero en el top 10 siempre acabo despreciando los thrillers, porque creo que al final me dejan más pozo otras historias, obviamente. Pero he decidido hacer también mi top 10 de thrillers, pero eso probablemente ya lo saqué en febrero. Pero bueno, dependiendo de cómo vayan los vídeos este mes. Pero os aviso. Hice un top 10, de hecho he estado mirando, cambiando, reorganizando y creo que ya más o menos he sacado un top 10 más o menos definitivo. Probablemente si yo grabara esto dentro de un mes, pues igual el top 10 sería distinto, y lo he dividido en dos secciones. Del 10 al 5 no llevan un orden concreto, o sea, no van en orden de preferencia ni nada. Del 5 al 1 sí, van en orden de preferencia, como os digo, basado un poco en qué pozo me ha dejado, qué emociones me ha dejado, qué sensaciones me ha dejado cada una de esas historias. Pero os digo también que cualquiera de esas historias que están en el top 5 me parecen historias maravillosas. Creo que el 1 es inconfundiblemente para mí la mejor lectura que he tenido este año, eso sí, no cambiaría el 1 por ninguna de las otras, pero las lecturas del 2 al 5 sí podrían variar. Pues voy a arrancar el vídeo con segundas oportunidades. ¿Y por qué os digo esto? Fijaos, en mi top 10 han caído dos lecturas a las que yo considero segundas oportunidades por diferentes motivos. La primera de ellas es La ridícula idea de no volver a verte. Este es un libro que yo ya había leído y he vuelto a leer, he vuelto a disfrutar y de hecho ha entrado en mi top 10 de lecturas. Es uno de los libros viajeros que tengo con mi grupo de amigas de las gallinitas. A mí no ha llegado todavía, pero yo leí este libro, creo, con El Corrillo, sí, con El Corrillo fue. Y entonces este libro, voy a ponerlo aquí para que no haga sombra, así que me voy a mover aquí. Pues este libro yo lo disfruté muchísimo. Sí es cierto que es un libro extraño, porque no se puede ascribir a ningún género concreto. Tiene por un lado biografía, la biografía de Marie Curie, pero también la experiencia de Rosa Montero al afrontar el duelo, a través de también una visión de lo que es la feminidad, la mujer y la ciencia, las dificultades que tienen las mujeres a veces para desarrollar sus profesiones, etc. Es un libro que tengo lleno de posits. ¿Por qué? Porque lo tengo que comentar, tengo que hacer anotaciones de mi libro viajero, como digo, se van haciendo anotaciones y bueno, fui marcando todas las cosas para que cuando me llegue por fin poder hacer anotaciones. Pero La ridícula idea de no volver a verte es un libro bastante fino, pero que a mí me parece que es un libro muy bien escrito. Es cierto que si vas esperando una biografía de Marie Curie, no es en sí una biografía. Si vas esperando una reflexión del duelo por parte de Rosa Montero, tampoco es que meta demasiado de eso. Si vas esperando una revisión o una reflexión feminista, lo tiene, pero tampoco es el centro, con lo cual quizá esta mezcolanza de elementos pues hace que para algunas personas sea un libro que ni chicha ni limona, pero para mí es cierto que es un libro que me gusta, me ha llegado y lo he disfrutado mucho. Y el siguiente que os voy a enseñar de segundas oportunidades es que leí con el grupillo de las mujercitas,
Elinor Oliphant, está bien, creo que es en español, bueno, It's Completely Fine en inglés. Este es un libro que yo ya me había comprado hace tiempo, que lo compré en Inglaterra porque vi muy buenas críticas, porque muchísima gente ponía muy bien a este libro, y es un libro que yo empecé y abandoné 2 veces. Yo normalmente no suelo abandonar libros y tengo 2 tipos de abandono. Un abandono es: este libro no es para nada para mí, y tengo otro tipo de abandono que es: este libro no es su momento para mí. Y este es el caso de Elinor Oliphant. Las 2 primeras veces que lo abandoné es porque en las primeras páginas no entendía por dónde iba la historia. Y creo que es parte de lo que tiene que ocurrir con este libro. Al principio no entiendes por dónde va la historia, no entiendes a Elinor y no entiendes qué está pasando. Pero sí es cierto que pasadas las 50 primeras páginas, 60 primeras páginas, todo va cobrando mucho más sentido, y de hecho Elinor para mí es un personajazo. Me parece que es un personaje maravilloso. Habla de la salud mental, habla de la amistad, habla de las relaciones con los demás, habla de las relaciones familiares, y es un libro que, como os digo, dentro de esto de segundas oportunidades, fijaos, un libro que yo arranqué y abandoné 2 veces y ahora está en mi top 10 de lecturas de este año. De hecho, este libro ha estado rozando las 5 primeras. He estado cambiando este libro con otros de las 5 primeras. Al final se ha quedado en la parte inferior de la tabla, pero como os digo, estos 5 que estoy poniendo ahora no tienen un ranking especial, y probablemente Elinor estaría ahí entre los del top, rozando el top 5. Es un personaje que os animo muchísimo a que conozcáis. Establece una relación de amistad preciosa y vas descubriendo a Elinor a la par que Elinor se va descubriendo a sí misma, y yo, Elinor forever. Los 3 siguientes que os traigo, que completan la tanda inferior, son 3 ficciones históricas, o yo las clasificaría como ficciones históricas. Una de ellas es curioso porque ha sido una de mis mejores lecturas del año, pero también ha sido, si yo hiciera un top de lecturas malas, pero no lo voy a hacer porque no me gusta esta parte más, identificar aquellos libros que no me han gustado tanto, ya los comento en los libros de los wrap-up. Pero bueno, me ha gustado mucho este autor en este libro, y no me ha gustado nada en otro libro que he leído de él, y es El Valle de los Arcángeles. Me ha gustado mucho en El Valle de los Arcángeles, no me ha gustado nada en El Heredero. De hecho, El Heredero lo leí de mala leche, básicamente todo el libro. El Valle de los Arcángeles a mí me parece, es una historia que, bueno, ya sabéis, Chris de Avemar Books ha dado la matraca, pico y pala, pico y pala, pico y pala, hasta que hemos acabado leyendo este libro, y nos ha llevado a todos a leer este libro, y la verdad es que es una historia que he disfrutado mucho. Os digo que este año de Cuba va la cosa, o sea, 2 de mis libros, y ya os voy haciendo un poquito de spoiler, tienen a Cuba de trasfondo. Yo fui de luna de miel a Cuba y es un país que me enamora. Me enamora, no me enamora la situación en la que viven, vamos a ser claros, pero me parece que es un país con muchos contrastes, y me parece que tiene una riqueza cultural y ambiental maravillosa. Pero bueno, El Valle de los Arcángeles no se ha puesto en mi top 5 porque tiene el mismo fallo que le veo en El Heredero, que es que este hombre peca de buenismo con ciertos grupos, ¿vale? El Valle de los Arcángeles es básicamente una zona, un valle que está dedicado al cultivo azucarero, y vamos a ver la historia de 3 familias y de un personaje que es la mala de la película. Es una Angela Channing. Sí, esto ya delata mi edad. Es una Angela Channing, básicamente, de Falcon Crest, esa serie que estaba en emisión cuando yo era pequeña. Y bueno, el caso es que El Valle de los Arcángeles es una historia de intriga, de asesinatos, de amor, habla del esclavismo, habla de los ingenios azucareros de la época. Como os digo, peca de buenismo, porque qué casualidad que las 3 plantaciones esclavistas en el fondo tienen otras visiones sobre la esclavitud, pero la mantienen para hacer una transformación progresiva. Pero bueno, pero ahí que tienen sus esclavos, ¿vale? En el contexto de la época. Interrupción de hijo. Bueno, ya se ha ido. El caso es que es eso. El Valle de los Arcángeles es una historia que es bastante extensa, tiene
sí, unas 600 y pico páginas, pero la verdad es que te la bebes porque te mantiene intrigada, te mantiene dentro de la historia. Creo que está muy bien desarrollado, sobre todo los personajes femeninos, y es una historia que os recomiendo muchísimo. No os recomiendo El heredero para nada, a mí no me gustó nada, pero bueno, ya sabéis que para gustos los colores. A mí me chirrió muchísimo. Otra historia también de una autora que la verdad es que cada vez que leo algo de ella me gusta, así que voy a leer más de ella, fijo, es Los cuatro vientos de Christine Hanna. En este caso tenemos también a una mujer que va desarrollando su personalidad increíblemente. Nos cuenta la historia de la época justo anterior a la Gran Depresión, que vino luego acompañada de una de las crisis medioambientales más grandes creadas por el hombre, que fue todo lo que se conoce como el Dust Bowl. Básicamente erosionaron totalmente la tierra y esto llevó a que hubiera grandes tormentas, etcétera, y toda la migración que tienen toda la zona de Oklahoma, Tennessee, creo que esos estados así de la parte más central, hacia California, y cómo son tratados pues como ciudadanos de segunda, viviendo en condiciones de trabajo terribles, básicamente en poblados chabolistas, y cómo se les trata, cómo no se ve como no existe en realidad una gran integración de lo que es la nación estadounidense, sino que se establecen niveles dentro de lo que es la nación estadounidense. Los cuatro vientos es una historia también que yo me bebí, que disfruté muchísimo, que de hecho le puse 5 estrellas, porque creo que Christine Hanna escribe maravillosamente. El Ruiseñor ya fue una de mis mejores lecturas del año pasado y creo que voy a seguir leyéndola porque sus historias siempre me llegan, siempre me atrapan, siempre me envuelven y siempre me hacen aprender un montón y se quedan conmigo durante mucho tiempo. Así que Christine Hanna es otra autora que os recomiendo mucho. No he leído más que El Ruiseñor y esta, pero las dos han sido experiencias maravillosas. Si tuviera que poner en balanza esta y El Ruiseñor, me gusta más El Ruiseñor, pero esta la he disfrutado muchísimo. Y luego una lectura que fue de mis últimas lecturas del año, por eso no me gusta hacerla el ranking en diciembre, porque diciembre siempre me sorprende, porque suelo meter lecturas de esas que he ido posponiendo, no sé muy bien por qué, pero que luego me gustan un montón. Y es Hamnet. Hamnet es una... a ver, yo he puesto que es una ficción histórica porque Hamnet nos lleva a la Europa, o sea, a la Inglaterra de Shakespeare. De hecho, se deja entrever, bueno, el marido de la protagonista, de Agnes, es Shakespeare, y habla de la vida familiar, del entorno más doméstico, de la sociedad de la época, de las familias, de la concepción de la mujer, de la concepción de los hijos, del amor, de las relaciones entre padres e hijos, no tanto entre Hamnet, o sea, entre Hamlet es el niño, entre Agnes y sus hijos o Shakespeare y sus hijos, sino más bien de Agnes con sus padres y de Shakespeare con sus padres. Es como se ve la relación entre padres e hijos sobre todo, y es una historia que me ha gustado muchísimo. No se ha colado en mi top 5, quizá porque me han fallado algo las expectativas y creo que tiene un arranque lento. Pero el otro día me comentaban en mi post de Instagram que es prosa hecha poesía, y creo que no hay mejor definición de este libro. Es prosa, o sea, es poesía hecha prosa, al revés, no prosa hecha poesía, poesía hecha prosa. Tiene pasajes maravillosos, está dividida en dos partes, una parte larga y extensa que es la primera y una parte mucho más corta que es la segunda, pero es un libro maravilloso. No os voy a hablar un poquito del tema ni nada, aunque se entrevé casi desde el principio del libro, pero el personaje de Agnes es otro de estos personajes que me han parecido maravillosos. Creo que establece una relación con la naturaleza, con el entorno, con su propio cuerpo y con su ser, que es muy, muy, muy delicada en la forma de narrar, y es un libro que os recomiendo muchísimo. Hablaré más cuando haga el wrap-up del mes de diciembre, pero desde luego es un libro que me ha encantado. De hecho he puesto algunos posits porque me parece un libro que es maravilloso, es un libro muy bonito. Bueno, no puedo leer lo que he puesto de posits porque entonces os haría un poquito de spoiler, ¿vale? Pero bueno, ahí va. Y Agnes, una gran recomendación.
creo que leeré más también de Maggie O'Farrell. Me ha gustado. Antes del top 5 os tengo que enseñar la taza que tengo de Corrillo Literario de las Mujercitas que nos ha hecho José Daniel. ¿Qué me decís de esta taza? Maravilla. O sea que, bueno, me voy a dar un sorbo ya que estoy. Se me queda frío el café siempre cuando grabo los vídeos, pero bueno, os cuento. En este top 5 he tenido dudas sobre todo en el 543. De hecho, han ido cambiando de posiciones, los he ido subiendo, los he ido bajando. Y de hecho tampoco estoy todavía convencida de que sea así 543, pero bueno, os los traigo. En el número 5, un libro que también os he recomendado mucho de una autora que he descubierto este año y que me ha gustado, que es Karmele Jayo, La casa del padre. Es uno de los primeros libros que leí en el año, pero es un libro además de finito. Es un libro de desarrollo que parece que no pasa nada, pero están pasando muchísimas cosas. Es un desarrollo sobre todo de relaciones padres e hijos y en las relaciones entre el matrimonio y del desarrollo profesional, del desarrollo personal, de cómo a veces en el matrimonio no nos desarrollamos de la misma manera todos y puede existir distancias, malentendidos, cosas que no se dicen, silencios, etc. Me parece magistral la forma de narrar de Karmele Jayo. Yo la descubrí gracias a Mikey F. Y desde luego me ha gustado muchísimo. La leímos en pequeño grupo también dentro de las Mujercitas y es una historia, es que no os quiero decir demasiado, pero es una historia que realmente es para leerla pausadamente, es para disfrutarla, es para paladearla y como os digo, no pasa nada. En principio es un matrimonio, que sus hijos se han ido, que están viviendo juntos, va contando la narración desde el punto de vista del marido y de la mujer, pero pasan muchísimas cosas. Y a mí me hizo reflexionar mucho y me ha seguido haciendo reflexionar mucho y de hecho por eso está en mi top 5 porque creo que es un librazo que merece mucho la pena leer. El segundo, Vamos a Cuba otra vez, en el puesto número 4 y es un libro que me había prestado Esther, El Encanto, que de hecho ya se lo he devuelto y yo me lo he comprado. Me lo he comprado porque El Encanto es otra historia que me ha encantado. También es cierto que tiene un punto, por eso no sabía muy bien si tenerlo en el top 5, tiene un punto de historia, de amor, que a mí siempre me parecen un poco inverosímiles. Estas historias de amor apasionada, de lo dejo todo por ti y voy a donde sea por ti y todo eso, pues bueno, mi vena menos romántica hace que esa parte de las historias me rechinen un poco. Pero es cierto que es un libro que me tuvo muy intrigada, que está súper bien escrito, que está escrito digamos en un castellano más español y en un castellano más cubano, en un español más cubano, y se ven perfectamente las voces, que no ha caído en la parodia de, a veces ves, por ejemplo, cuando se habla de dialectos, se mete 3 o 4 palabras, dialectos, a ver, formas distintas de pronunciar, que pasa mucho dentro de la propia España, cuando, por ejemplo, ponen a un personaje gallego, a un personaje vasco o a un personaje andaluz y le ponen un deje ahí, pero no queda natural, ¿no? Aquí es totalmente, o sea, yo estaba leyendo a los personajes y les oía hablar en castellano-español y les oía hablar, o sea, en castellano de España y en castellano cubano. Y es que me encantaba, o sea, me encantaba ver esas dos voces, me encantaba ver la historia, me han encantado sobre todo los personajes secundarios, me parece que está muy bien definida la época, es una ficción histórica muy entretenida, muy gozosa, de estos que te lo bebes las páginas y que es un libro que os recomiendo muchísimo que leáis porque es muy, 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 muy entretenido. Y ahora vamos al top 3. Mi top 3 se ha colado también una lectura de diciembre, una lectura que también hice con el Corrillo. Y es un libro que demuestra que las grandes historias no necesitan miles de páginas ni cientos de páginas, y es una autora también que he descubierto este año y es Las Gratitudes. Las Gratitudes nos habla de... está narrado con 3 personajes, que es el personaje principal, la anciana, que tiene afasia, una niña a la que ella cuidó cuando era pequeña y el cuidador de esta anciana en la actualidad.
Es un libro muy finito, pocas páginas, no sé si tiene 173 páginas, habla de la pérdida del lenguaje, de la pérdida de la capacidad de expresarte, de cómo esta pérdida de tu capacidad de expresarte te va en cierto modo aislando de la vida. Y luego también habla de la gratitud, de la necesidad de agradecer de forma profunda, no de agradecer de forma superficial, aquí tienes el café, gracias, no, sino de agradecer por aquellas cosas que realmente nos han transformado la vida, que nos han hecho quien somos, que nos han convertido en las personas que somos en la actualidad, etcétera. Las gratitudes. Es un libro precioso, mis personajes favoritos han sido sin duda la anciana y el cuidador. Es cierto que conecté menos con el personaje de Marie, pero la verdad es que me ha parecido un libro maravilloso, que habla de la vejez. Os voy a leer un fragmento, ¿vale? Porque es maravilloso. Me voy a poner las gafas, que ya es una... Me ha dado un ataque de tos, que estoy otra vez constipada. Envejecer es aprender a perder, asumir todas o casi todas las semanas un nuevo déficit, una nueva degradación, un nuevo deterioro. Así es como yo lo veo. Y ya no hay nada en la columna de las ganancias. Un día ya no puedes correr, ni caminar, ni inclinarte, ni agacharte, ni levantarte, ni estirarte, ni encorvarte, ni darte la vuelta de un lado ni del otro, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni por la mañana, ni por la noche, ni nada de nada. Solo puedes conformarte una y otra vez. Perder la memoria, perder los referentes, perder las palabras, perder el equilibrio, la vista, la noción del tiempo, perder el sueño, perder el oído, perder la chaveta, perder lo que te han dado, lo que te has ganado, lo que te merecías, aquello por lo que luchaste, lo que pensabas que nunca perderías. Pues eso, pues así todo el libro, maravilla. En el número 2, un libro que leí en lectura conjunta con mi churri, con mi Ian, que está aquí pintando mientras yo estoy grabando el vídeo. Que él lo leyó en inglés y yo lo leí en español. Nos pusimos las metas, así como una profesional. Le metí una caña tremenda. Bueno, la verdad es que las metió él a mí, porque él fue leyendo más rápido que yo. Y que tal cual leímos el libro, luego fuimos a ver la película porque se había estrenado en Inglaterra, en España todavía no. Me gustó mucho más el libro que la película, aunque la película he de reconocer que no está nada mal. Y es un libro que creo que está mal clasificado porque lo venden como thriller y no lo es para nada. Entonces creo que si vas con las expectativas de un thriller te encuentras una historia totalmente diferente, y es La chica salvaje de Delia Owens, otra autora que también descubro este año. La chica salvaje de Delia Owens se vende como thriller, ¿por qué? Porque el libro arranca con el personaje principal, que pues hay un asesinato y entonces se le acusa de este asesinato. Pero para mí no es para nada eso. Creo que ese es el contexto y es la excusa para hablarnos del personaje, que nunca me acuerdo cómo se llama, Kia. Sí, Kia. Sí. No sé por qué decía yo Kaya. Kia. Pues bueno, Kia con Y, no como el coche. Pues la chica salvaje, como os digo, es un personaje pues de una chica que básicamente por circunstancias de la vida pues va a tener que desenvolverse y crecer y sacarse las castañas del fuego ella sola en un entorno que en principio pues parece un entorno poco propicio para la vida, pero que es al contrario un entorno muy propicio para la vida. ¿Y por qué lo es? Porque no hay muchos humanos. Entonces hay mucha fauna, hay muchos pájaros, las marismas se convierten en la fuente de inspiración, de contacto con el mundo y de relación de este personaje. Ella está clasificada como la chica salvaje o la chica de las marismas por los demás, pero hace un análisis, como ya os conté en los wrap-up, de quiénes son los salvajes, si los que viven en sociedad o los que viven aislados, quiénes merecen más el respeto, quiénes merecen más la consideración y qué comportamientos que se consideran salvajes pueden ser mucho más humanos que el resto de los comportamientos. Es un libro maravilloso, con unas descripciones preciosas que te llevan a esa naturaleza, a esa calma, a esa paz que se respira, y que visualmente la película consigue captar muy bien todo eso. Es cierto
que la descripción de las palabras te lleva mucho más a todo esto, pero creo que la película, lo que son los fotogramas están muy bien captados, creo que la historia que se desenvuelve se ve mejor en la historia, porque va haciendo flashbacks, va haciendo saltos en el tiempo y tú vas descubriendo al personaje en distintos momentos y vas viendo pues qué ha ocurrido con ella, cómo se ha desenvuelto, cómo se ha relacionado con otros, etc. Relata historias de amor maravillosas, historias de amistad, historias de lealtad, y creo que es un libro de relaciones, tanto buenas como malas, y yo os lo recomiendo mucho. La chica salvaje merece muchísimo la pena. Y tiene una frase que dice: si alguien entiende la soledad es la luna, que me pareció muy bonita. Y bueno, que es muy bonito, que es muy onírico y una forma de narrar preciosa. Os lo recomiendo un montón, pero no es un thriller. Y creo que sorpresa para nadie, después de los vídeos que he subido, ¿cuál es mi top 1? A ver, venga, piensa un poco. Pues sí, Los Ingratos, de Pedro Simón. Sin duda, mi mejor libro del año. De hecho, el Corrillo lo está leyendo ahora, yo estoy ahí de fantasma para ver los comentarios, pero de momento los comentarios van muy bien, o sea, la gente está enganchada con la historia. Los Ingratos me parece una historia que a mí me ha devuelto a la infancia, me ha llevado al pueblo, me ha hecho conectar con la niña, también con la adolescente. Creo que es una historia muy bonita, muy bien narrada, con unos personajes, sobre todo Curro y M, que son maravillosos, pero también unos secundarios como la madre y la maestra, que también es maravillosa. Y creo que es una historia también breve, 200 y algo páginas, también bastante finita, pero que es una historia también muy tierna, muy bonita. Ya os hablo de ella largo y extenso en uno de mis vídeos anteriores. Y creo que es un libro que merece muchísimo la pena leer, que es un libro que se disfruta, que se sufre, que se llora, que se ríe, pero con unos personajes tan bien construidos, unas historias tan bien construidas y una voz infantil tan bien desarrollada que merece muchísimo la pena leerlo. Y yo, afortunadamente, me han regalado el número 2, que también os traeré todos los regalos que he tenido y las incorporaciones nuevas, gracias a Reyes, cumpleaños, etcétera. Os haré un haul de libros también, o sea, una recopilación de mis libros de Navidades y cumpleaños, que sabéis que cumplo el 1 de enero. Así que Los Ingratos, sin duda para mí, la mejor historia del año. O sea, es que todavía me emociona, todavía me llega. Yo creo que va a ser un libro que recomiende muchísimo, igual que os he recomendado muchísimo La isla de las mujeres del mar, Del color de la leche, pues eso, pues este va a ser otro de los de Pico y Pala, que os tenéis que leer y que es absolutamente maravilloso y que no creo que no hay ninguno de los otros libros, fijaos, que me han encantado, que supere en emociones, en conexión y en todo a este libro. Que a lo mejor tú te lo lees y a ti no te es para tanto, pues puede ser, lógicamente. Como sabéis, las opiniones de las lecturas son muy subjetivas, son muy personales, porque de hecho he leído otros libros muy buenos este año, que de hecho han estado aquí, como El olvido que seremos, como... ¿qué me ha pasado? Que he leído muchos libros de duelo este año y entonces al final he acabado harta de duelo, pero que en otras circunstancias probablemente estos libros que he leído que en otro año pues hubieran entrado en el top 10 se han quedado fuera. Pero bueno, esta ha sido mi lista, este ha sido mi top 10, que me ha costado mucho hacerlo y que he estado, como os digo, subiendo y bajando, pero creo que cualquiera de estos 10 libros que os sugiero aquí son libros que se disfrutan, muy entretenidos, que merece la pena leer, que si los tenéis en el radar yo os recomiendo que los leáis. Y bueno, que ya sabéis que podéis suscribiros a mi canal, que también estoy en Instagram y en Goodreads. En Goodreads voy siempre un poco más atrasada, si voy actualizando mis lecturas, pero lo que son las reseñas las voy poniendo un poco más tarde, porque lo que hago es cogerlas de Instagram y ponerlas allí. Que en Instagram también me tenéis más a menudo. Es cierto que voy todavía un poco atrasada con reseñas, porque las navidades y el fin de curso pasó factura y hizo que estuviera menos activa,
Pero bueno, que si queréis seguirme pues tenéis todas esas opciones y que os leo cuáles han sido vuestras mejores lecturas de este año, coincidimos en alguna y tengo que ponerme al día con los comentarios porque, como os digo, madre mía. Así que ahora enseguida me pongo a editar este vídeo para subirlo lo antes posible y espero que lo hayáis disfrutado. Y por mí nada más, un beso grande y os veo la semana que viene. Adiós.